el ciclo evolutivo y la forma como se van multiplicando estos parásitos, ¿ya? Entonces sí vamos a tenerlos a la familia de los benzimidazoles, ¿ya? Donde vamos a encontrar el pamoato de pirantel, pamoato de oxantel, la piperacina, praziquantel, dietilcarbamazina, suramina y la ivermectina. Entonces esos son de la familia de los benzimidazoles. Entonces vamos a ir delimitando cada uno para que ustedes vean el mecanismo de acción, ¿ya? El mebendazol, por ejemplo, se une a la subunidad beta de la tubulina, impidiendo su polimerización a microtúbulos. Por lo tanto, va a disminuir el transporte de la glucosa y la depresión de glucógeno. Entonces, estamos hablando principalmente de lo que es las ascaris, el oxurius y las uncinarias. Entonces, para su multiplicación, para su ciclo vital de estos parásitos, el mebendazol va a unirse a la subunidad 20 de la tubulina. Mínima absorción gastrointestinal, si bien se da por vía oral, pero no va a tener la absorción en un 100%. Tiempo de vida media a 1 hora. Disminuir el dolor abdominal. Ustedes saben que cuando hay parásitos intestinales, lo principal que el paciente presenta es dolor abdominal. Entonces va a disminuir el dolor abdominal, la abdominancia y los vómitos y en algunos casos la diarrea. Por la muerte lenta de los ascaris se puede reportar migración cuando hay infestación masiva. ¿Qué quiere decir eso? Después de que los parásitos, en este caso los ascaris, han llegado a morir, ¿no? Entonces hay como un ovillo de ascaris. Normalmente los ascaris tienden a ser ovillos. Entonces, por la misma estimulación intestinal, los pacientes van eliminando, van migrando hacia la región anal. Entonces uno puede observar cómo el paciente va eliminando los ascaris. Por eso dice migración, cuando hay infestación masiva, ¿no? Infestación quiere decir hay una gran cantidad de ascaris. De elección, el mebendazol para ascaris, oxurius y uncinarias. Segunda elección, estrombiloidiasis y teneasis. ¿Qué ocurre con el albendazol? Tiene casi el mismo mecanismo de acción que el mebendazol, solamente que el albendazol se diferencia porque tiene una buena absorción gastrointestinal. Se va a metabolizar a nivel del hígado por la monoxigenasa que contiene flavina. Entonces, es otra diferencia con el mebendazol. Su tiempo de vida media va a ser entre 8 a 9 horas. De elección del albendazol para ascaris, oxurius, uncinarias y tricocéfalos. Este sí está contraindicado en el embarazo. Luego tenemos el pamoato de pirantel. El pamoato de pirantel, su mecanismo de acción es bloquear, hacer un bloqueo despolarizante, ¿ya? Liberando acetilcolina e inhibiendo a la colinesterasa, que va a producir una parálisis espástica del niño. Entonces, ustedes se acuerdan cuando se ha llevado parasimpaticolíticos, cuando hemos hablado de la acetilcolina, ¿ya? Cuando la acetilcolina se libera en la hendidura sináptica, va a hacer su acción en cuestión de segundos, ¿no? Pero ¿quién degrada a la acetilcolina? La colinesterasa. Entonces ocurre lo mismo en los parásitos con el pamoato de pirantel, ¿ya? Va a actuar sobre la acetilcolina, pero va a inhibir a la colinesterasa. Entonces no va a haber degradación de la acetilcolina. Por lo tanto, ¿qué va a producir en el parásito? Parálisis. ¿Qué tipo de parálisis? Es una parálisis espástica. Entonces, ese es el mecanismo de acción del pamoato de pirantel. Va a la absorción gastrointestinal. No se llega a absorber. Si todos los parásitos están en el lumen gastrointestinal, entonces tienen que llegar a acción a nivel del lumen intestinal. Hay que tener precaución con pacientes con enfermedad hepática, porque estos fármacos son hepatotóxicos.
puede interactuar con la piperacina, lo que quiere decir que yo puedo administrar palmuato de piñatel con piperacina. De elección para Oxyrius, ascaris y ursinarias. Otro, la piperacina. La piperacina, a la diferencia del palmuato de piñatel, va a producir una hiperpolarización, porque va a bloquear los efectos estimulantes de la acetilcolina en la placa neuromuscular de los parásitos, produciendo una parálisis flácida. Entonces la piperacina me va a producir parálisis flácida. En cambio, el palmuato de piñatel me va a producir una parálisis espástica. Entonces, con la piperacina no vamos a tener el riesgo de migración, lo que quiere decir que el parásito no va a migrar hasta la región anal. Se absorbe rápidamente a nivel gastrointestinal y se va a eliminar a nivel renal. La piperacina nos puede llevar a una neurotoxicidad, con ataques, temblores, movimientos coreiformes, mioclonías, nistagmus, vértigos, convulsiones, en algunos casos fisiológicos. Entonces la piperacina es más neurotóxico. ¿En qué caso está contraindicada la piperacina? En pacientes hepatópatas, en convulsiones y en pacientes renales. Puede aumentar la neurotoxicidad de los antipsicóticos. Correcto. Útil la piperacina en los Oxyrius y en ascaris. La piperacina se puede utilizar por sonda nasogástrica cuando hay una pseudo-obstrucción por ascaris. A veces ascaris produce obstrucción o pseudo-obstrucción intestinal. Entonces, como es de elección también la piperacina, pues podemos utilizar por vía o por sonda nasogástrica. No produce, no está contraindicado en la gestación. El praziquantel, su mecanismo va a estar relacionado con la parálisis que permite el desprendimiento del parásito de su aparato de succión. ¿Qué quiere decir? Que hay parásitos que se van a pegar a la pared intestinal. Van a tener unos pseudópodos que se van a pegar, van a adherirse a la pared intestinal. Entonces, cuando hay parálisis, por el praziquantel, ¿qué hace? El parásito se desprende y se va a eliminar. ¿En qué casos vamos a utilizar? Ese no es el nombre. Desde celulosae. En la Teniosorium, en Minolopsis nana y en el Difidibotrum lato. ¿Qué se llama? Que da la fasciona. Cisticercus. Cisticercus celulosae. De Cisticercus celulosae, en la Teniosorium, en la Immunolepsis nana y en el Difidibotrum lato. Tiene buena absorción por vía oral, sufre el fenómeno del primer paso por el día. Lo que quiere decir que el fármaco no entra en forma activa, sino tiene que metabolizarse, sufrir el fenómeno del primer paso, luego volverse activo. Puede exacerbar los síntomas neurológicos de la neurocisticercosis, produciendo convulsiones, hipertermia, hipertensión endocraniana y en algunos casos llegar a la aracnoiditis. Luego tenemos la dietilcarbamazina. La dietilcarbamazina es un derivado de la piperacina. Principalmente la dietilcarbamazina va a atacar a las microfilarias, inmovilizándolos a estos parásitos y alterando la membrana para la sensibilidad del mecanismo de defensa del huésped. Entonces, lo que quiere decir que la dietilcarbamazina va a ser un fármaco que va a actuar para que la defensa del huésped pueda lisar a estas filarias. Absorción por vía oral y se excreta por vías renales. Cuando muere el parásito, cuando ha provocado lisis del parásito, el parásito puede generar alteraciones de sensibilidad, como es rash, urticaria, eosinofilia en algunos casos, linfangitis en algunos casos puede producir nódulos subcutáneos. Esa es por la dietilcarbamazina. La suramina. La suramina es un derivado sintético de la urea y va a actuar igual también sobre parásitos adultos de las microfilarias. No se absorbe por vía oral, pero sí por vía endovenosa.
se excreta en forma lenta a nivel renal, pero una cosa importante es de que se acumula a nivel de los tejidos. Entonces, por la acumulación a nivel de los tejidos, puede provocar hiperestesias, neuritis periférica, reacciones alérgicas e inflamatorias, a nivel renal, albuminuria, adenocitosis y una anemia. Está contraindicado en el embarazo y en pacientes con falla renal o insuficiencia suprarrenal. Por último, la ivermectina, su mecanismo de acción va a ser inmovilizar a los parásitos, produciendo parálisis tónica. Esta parálisis se cree que es una interacción con el receptor GABA, que interactúa con el receptor GABA. ¿Ustedes se acuerdan del receptor GABA? Nosotros tenemos neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios. Y el GABA es uno de los receptores inhibitorios. Entonces, si actúa con el receptor GABA, va a provocar parálisis, lo que se denomina parálisis tónica. Su vida media va a ser de 27 horas y se va a unir a las proteínas plasmáticas en un 97%. Útil en oncocercosis, en estronquiloidiasis. También puede ser efectivo en las ascaris, auxilio y en los mucocelos. Contraindicado durante el embarazo y la lactancia. Nos habla la pregunta. Ustedes han escuchado hablar que durante el COVID se ha utilizado la ivermectina. Ahora ya saben por qué se ha utilizado. Nada que ver, ¿no? Con el mecanismo de acción. ¿Por qué creen que es efecto? Ya, vamos a terminar rápidamente con los nitroimidazoles. Entre los nitroimidazoles vamos a tener la dihidroemetina, dicloroacetamidas, la quinfamida, iodoquinol y la furazolidona. Entonces, los nitroimidazoles como tales tenemos el metronidazol, tinidazol, ornidazol, nimorazol y secnidazol. Estos nitroimidazoles prácticamente ingresan al organismo como profármacos, lo que quiere decir que van a llegar primeramente al hígado, van a biotransformarse para dar metabolitos activos. El mecanismo de acción, ¿qué va a hacer? Van a hacer inhibir la síntesis de DNA o romper su estructura. ¿Ya? Ese es el mecanismo de acción que tienen los nitroimidazoles. Van a actuar principalmente sobre los trofosforitos de la media histolítica, tisularmente a nivel del lumen intestinal. Entonces acá tenemos qué tipo de trofosforitos, de protozoos tenemos. Enfermedad histolítica, Yardet, Trichomonas vaginalis, Bacillus coli. También pueden actuar sobre bacterias gram negativos anaerobios, Bacteroides fragilis, Fusobacterium, Boydonella, sobre anaerobios gram positivos, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, sobre bacilos gram negativos, Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori, sobre anaerobios facultativos, Gardnerella vaginalis, o cocos anaerobios sobre Peptococcus o Peptostreptococcus. Entonces, ese es el espectro que tienen los nitroimidazoles. ¿Qué farmacocinética vamos a encontrar? Poseen una buena disponibilidad por vía oral. El metronidazol y el ornidazol también tienen una presentación que se puede administrar por vía parenteral. Tiempo de vida media es mayor que el metronidazol para el tinidazol, nimorazol, ornidazol y secnidazol. Una amplia distribución a nivel de los tejidos, a nivel del microencéfalo raquídeo, placenta, y se puede también van a encontrar concentraciones en la lactancia, en la leche y en algunas secreciones. Se van a metabolizar por vía hepática y se van a eliminar en su mayoría por vía renal. El tinidazol posee una circulación enterohepática. ¿Qué reacciones adversas? Ahí tiene anorexia, algunas alteraciones gastrointestinales. Y en algunos casos podemos llegar a las convulsiones o a la ataxia. Contraindicado en el primer trimestre del embarazo. En el primer trimestre del embarazo está contraindicado porque en algunos se cree que puede producir teratogénesis, ¿no? Entonces, el primer trimestre del embarazo. Estas nitroimidazoles pueden provocar una reacción disulfirámica cuando se combina con el alcohol.
Entonces, se va a caracterizar por bochorno, cefalea, vómitos, mareo y dolor abdominal. Esto va a tener un efecto antabús. La siguiente, la siguiente. Indicaciones. En el tratamiento de las infecciones por anaerobios, en infecciones abdominales, pelvis, cerebro o pericardio. Entonces, todo lo que es infecciones anaeróbicas, que principalmente a nivel gastrointestinal, a nivel abdomen, son puro anaerobios. ¿Ya? Como profilaxis por anaerobios en cirugías, en las vaginitis inespecíficas por Gardnerella, formas sintomáticas de amebiasis, ya que los portadores asintomáticos no se utiliza estos fármacos. Entonces, algunos de nosotros podemos ser portadores asintomáticos. ¿Ya? Las diclorocetaminas, como es el teclosan, lefamida y la etofamida, no van a tener una acción tisular, se abre poco por vía oral y se excreta la mayor parte a través de las deposiciones. Se utiliza en el tratamiento de la amebiasis intestinal asintomática. ¿Ya? Entonces, las diclorocetaminas sí podemos utilizar en aquellos pacientes que son portadores. ¿Ya? La quinfamida y el iodoquinol. Ya, la quinfamida y el iodoquinol van a eliminar los trofozoitos de la entamelia histolítica a nivel de la luz intestinal. Sí van a tener acción sobre los trofozoitos. Poca absorción por vía oral. Se puede reportar algunos casos de iodismo. ¿Ya? Cuando hay una intoxicación por yodo, por eso le llamamos iodismo, que se va a caracterizar por foronculosis generalizada, erupción acneiforme, eczemas, urticarias y prurito. Entonces, todo lo que es lesión a nivel de piel, acné, puede producirse iodoquinol por el acúmulo de yodo a nivel bucal. El rango terapéutico de iodoquinol es muy estrecho, por lo que hay que tener mucho cuidado en la administración de pacientes que tienen disfunción tiroidea. Entonces, hay algunos pacientes, como en el caso del hipotiroidismo, utilizan yodo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos pacientes al utilizar el iodoquinol. La furazolidona es un nitrofurano de acción antimicrobiana y antigiardiásica. Entonces, para la giardia podemos utilizar la furazolidona. Al administrarse conjuntamente con el alcohol nos va a llevar a un efecto antabús con todas esas sintomatologías que hemos hablado. ¿Qué hace la furazolidona en su mecanismo de acción? Inhibe a la monoaminooxidasa. O sea, al inhibir a la monoaminooxidasa puede producirnos en los pacientes hipertensión, hipertermia y en algunos casos disnea. Útil en las diarreas de origen bacteriano y de origen giardiásico, de giardia de agua. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No he hecho lo más rápido que se pueda porque es un tema largo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Que vengan al examen? Vengan al examen. Empieza a parar